Como dijimos al inicio de este programa, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la política. El origen de la política, como de la sociedad, es muy importante conocerlo para después nosotros llegar a lo que es la actualidad. Y hoy lo que vamos a tratar fundamentalmente son los procesos históricos que ha tenido la política. La sociedad y la política se ha desarrollado durante toda la historia de la humanidad, en la cual las personas se constituyen en familia, que es el primer núcleo de la sociedad. Y estas familias, los grupos de familia, se constituyen en comunidades. Quiere decir, para buscar el bienestar de todos y para buscar mejores servicios. Así se constituyen lo que llamamos comunidades o sociedades. Cuando estamos ya reunidos en sociedades, en comunidades, entonces las personas nos reunimos de acuerdo a la afinidad que tengamos. Los que le gustan una ideología, los que le gustan una religión, los que le gustan un deporte, los que tienen cierta afinidad, se reúnen entre ellos para poder convivir dentro de personas que tengan las mismas aspiraciones, las mismas esperanzas y los mismos problemas. Cuando estamos ya en esas comunidades, entonces surgen intereses y ahí esos intereses crean una división y se forman grupos. Y durante toda la historia de la humanidad siempre ha sido así y ha sido el origen que ha dado a la política. Se discute entonces, cuando estamos en los grupos, lo que son los intereses personales o individuales y lo que son los intereses de la comunidad o lo que se llama el bien común. Los conflictos de las sociedades entonces necesitan algo que los oriente, algo que los regule, algo que sea lo que organice la sociedad, y eso es la política. Así ha sido durante toda la historia de la humanidad. Por eso en todos los países, en todas las épocas, la política ha estado presente. Etimológicamente, la palabra política viene del griego politikos, que se refiere a los ciudadanos, que es lo relativo al ordenamiento de la sociedad. En la historia, el primero que habló de política fue Aristóteles, 5 siglos antes de Cristo, que escribió una obra que se titula Política, politikos en griego, y eso a lo que ha originado, o sea, la palabra, la etimología, viene de esa obra de Aristóteles sobre la política. Ahora, la política es lo que surge para organizar el sistema de la sociedad. En la historia encontramos diversas formas de gobernar, porque la política tiene que ver con el gobierno y con los que están gobernados. Han habido distintos sistemas o formas de gobernar y durante toda la historia ha existido la fuerza. Quiere decir, muchas personas han gobernado a través de la fuerza. En las sociedades primitivas se elegían la forma de gobernar por sorteo o por edad. Eso ya no se ha continuado, pero fue durante mucho tiempo en sociedades primitivas la forma de gobernar. Hay la herencia, que se hace especialmente en los sistemas que hay reinados, que hay coronas, y en otros sistemas también que hay gobiernos o gobernantes no por las atribuciones que tenga, sino por la herencia. Hay gobiernos por delegación, quiere decir, en cierto proceso de la historia de la política se delega en algunas personas, y también hay la forma de gobierno por elecciones, que es uno de los motivos en la actualidad
que se trata como un sistema democrático las elecciones. Quiere decir que hay diversas formas de gobernar. Las dos más tradicionales son por elecciones y por la fuerza, sea golpe de Estado, sea destituciones, pero ejerciendo la fuerza, sea del pueblo, sea militar, pero ha sido durante toda la historia y en casi todos los países han habido gobiernos de fuerza. Y en la historia habían tres formas, que era la aristocracia, que era el poder de una familia o de un grupo, la autocracia, que era el poder de una persona o es el poder de una persona, y la democracia, que es el poder del pueblo. Demos quiere decir pueblo y cracia quiere decir poder. Quiere decir que la democracia es el poder del pueblo. La política es una ciencia, es una técnica y es un arte. La política hay que estudiarla para poder conocerla, para poder practicarla. Y para adentrarnos en el tema de la política como una ciencia, podemos decir que a partir de lo que se llamó la Revolución Industrial y dos grandes movimientos políticos que marcaron etapas muy importantes en la historia de la política, como fue la Revolución Francesa y antes los cambios que hubieron en los Estados Unidos con la constitución de una nueva república que antes había sido colonia de Inglaterra, que marcaron nuevas constituciones y nuevas formas de gobernar. De ahí surgió lo que se llaman los cambios sociales y los cambios políticos. Y se crearon a nivel de ciencia la ciencia política, que se basa fundamentalmente en la observación y el razonamiento de las personas y de la sociedad como una ciencia que se llama politología. Fundamentalmente se llama ciencia política, pero en las universidades o donde se estudia se llama politología. Es una ciencia que no es una ciencia exacta como la física, la química o la matemática, sino es una ciencia social en la cual los números matemáticos no tienen la validez que tienen en las ciencias exactas. Y estudia fundamentalmente la organización de la sociedad. ¿Cuál es la integración de las estructuras y la organización de los poderes? Los poderes tradicionales que conocemos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y la constitución de la república. Para estudiar la política como una ciencia, hay que estudiar cómo es el funcionamiento de las instituciones. Para eso hay que estudiar lo que es el poder político y cómo llegar al poder, como una ciencia, y ahí ver todas las formas que se han establecido para llegar al poder. ¿Cuál es la autoridad y la legitimidad? Que son de los temas que más se discuten, si las autoridades ejercen sus poderes y si ese poder es legítimo o es ilegítimo. Lo que es el Estado, el funcionamiento del Estado como todo un orden de la sociedad. La administración pública, quiere decir cuáles son las instituciones y cómo funcionan las instituciones públicas, quiere decir que no son privadas, sino que son el funcionamiento del gobierno. Las políticas públicas, cómo es que se establecen políticas en cada uno, digamos, de los ministerios o la secretaría, o para cada uno de los temas más importantes y fundamentales en la cual se desenvuelve la sociedad. Los regímenes y los sistemas políticos, quiere decir que en una sociedad no hay un solo sistema político o un régimen político, sino cada grupo aspira a tener un sistema diferente y por eso hay las rivalidades de grupos. Los partidos políticos y el sistema electoral.
Eso es un tema que en todas partes se discute, ahora mismo están en los Estados Unidos, en el proceso electoral, estamos en República Dominicana en el proceso electoral, y científicamente hay que estudiar la función, las actividades de los partidos políticos y el sistema laboral. El ordenamiento de la sociedad y la acción colectiva son temas políticos que necesitan estudio. El comportamiento político y los dirigentes, los líderes de los partidos políticos y otros líderes políticos que no están ubicados en partidos. La opinión pública y las comunicaciones políticas, quiere decir, hay una opinión pública que recibe una serie de informaciones que vienen tanto de los que están en el poder como de los que están en la oposición, y las relaciones institucionales y las relaciones nacionales. Quiere decir, todo el politólogo o las personas que quieran estudiar la política, los jóvenes que quieran participar en la política, no como instrumentos, sino conocedores de lo que es la política, entonces tienen una cantidad de temas que hemos mencionado que ameritan estudios, que ameritan análisis y ameritan reflexión. Ahora bien, la política no es solamente una ciencia, sino también es una técnica. Y es la técnica de situar principios y valores. Quiere decir que cada partido, cada dirigente, cada líder, cada grupo tiene una serie de principios y valores. Y es una técnica saber situar dentro de la realidad cómo se ubican los principios y los valores que se confrontan con esa realidad, y se debe aplicar una ética previamente establecida. La ética es el comportamiento de la moral en la vida pública, en este sentido que estamos hablando de la política. Y las formas que ejercen las actividades de los órganos que integran la sociedad. O sea, la sociedad es como un cuerpo humano y tiene diferentes órganos, y cada uno de esos órganos necesita de personas que técnicamente conozcan las funciones para las cuales están. Quiere decir, para las funciones de la educación se necesitan técnicos educadores, formadores, personas que sepan de cultura, de educación, que son los que pueden conducir a la política, a la elaboración de una política de educación y de formación y de cultura para el pueblo. Y así en cada uno de los temas, de los renglones, los ministros, los secretarios de Estado, los intendentes, los superintendentes, los funcionarios públicos, se necesita que conozcan la técnica de la materia en la cual van a aplicar la política. Y la aplicación de los mecanismos políticos, tanto económicos, sociales como culturales y fiscales, para una forma que deben funcionar todo en una forma armoniosa. Quiere decir, es una técnica el poder organizar la sociedad desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista fiscal, para que la sociedad se desarrolle armónicamente. Y también es una técnica para obtener el poder o para realizar una oposición constructiva, que muchas veces hay que saber también de la técnica de la diplomacia. Quiere decir, en la política se ejerce la diplomacia como una forma de poder solucionar problemas en una forma armoniosa y elegante. La política, además